Hola, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Aristizábal Martínez. Enseño mi cédula para validación de identidad. Soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas en la UNAD. Soy del grupo 670 y estoy matriculada en el Centro José Celestino Mutis, que está ubicado en la ciudad de Bogotá. El día de hoy voy a hacer la sustentación del trabajo de la fase 5 para el programa de fundamentos de programación. Entonces voy a compartirles pantalla para que ustedes puedan visualizar pues lo que yo hice en Python. Entonces, cada uno pues selecciona un problema. En este caso yo seleccioné el problema número 2, en donde nos solicitan desarrollar un sistema para controlar un inventario de libros para una biblioteca universitaria, ¿sí? Entonces, para desarrollar este programa o este inventario, pues nos pedían ciertos requisitos. Cada libro tiene una categoría, puede ser ciencia, literatura, tecnología, historia, y cada categoría tiene un valor, ¿sí? El programa debe permitir registrar la información del número de libros donde N es definido por el usuario y por cada libro debe ingresar la categoría. Al finalizar, el programa debe mostrar el número total de libros, el valor total del inventario, el valor promedio de todos los libros y la cantidad de libros registrados en cada categoría. Adicionalmente, nos piden unos requisitos específicos. En este caso, debemos utilizar constantes para los precios de cada categoría, utilizar estructuras cíclicas, utilizar funciones, em, y debemos utilizar listas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo diseñé? Primero vamos a crear unas constantes de los valores por categoría. En este caso tenemos la constante ciencia, literatura, tecnología e historia, y cada una pues tiene un valor correspondiente. Vamos a crear las variables globales que almacenan los datos principales. En este caso tenemos la variable global de datos, la variable global de libros totales y la variable global de cantidad categoría. Sí, en esta de cantidad categoría pues es una lista y tenemos almacenada cada categoría. Tenemos ciencia, literatura, tecnología e historia. Ahora, se crea la función principal que es main, y dentro de la función de main vamos a crear una función que se llama menú, ¿sí? Entonces, la función de menú va a recibir las opciones de ingresar datos, mostrar inventario o salir, y ejecuta la opción recibida. Entonces, vamos a crear una variable que se llama selección, en donde le pedimos al usuario que ingrese la opción deseada. Posteriormente vamos a crear una estructura o una función cíclica, perdón, un selector, en donde le decimos que vamos a solicitar o vamos a necesitar la variable selección, y dependiendo de la opción que el usuario elija, pues lo va a llevar a algo, ¿sí? Entonces, en el caso uno tenemos que la variable de datos es igual a los datos que retorna o devuelve la función ingresar datos. La variable global de libros totales es igual a libros totales más lo que retorna la función de total libros, que a su vez pues necesita también de la variable datos. Y tenemos la función cant, en donde también necesitamos los datos que encontramos en la variable datos. En el caso 2 vamos a utilizar la función imprimir totales, y en el caso 3 vamos a utilizar o vamos a ejecutar la función exit, que pues nos va a sacar del programa. En caso de que se seleccione algo incorrecto, de que no sea válido el código, no se pueda ejecutar, pues le va a decir que la selección es incorrecta y lo devuelve nuevamente a solicitar estos datos de acá. ¿Listo? Ahora, en la función, ahora vamos a crear otra función que es función ingresar datos, ¿sí? Esta sirve para el ingreso de los datos y los almacena en las variables correspondientes, ¿sí? Entonces, para definir ingresar datos, vamos a utilizar la variable cantidad, en donde se le van a solicitar los datos de referencias a la persona. Vamos a utilizar la variable libros, que está vacía, y vamos a utilizar el ciclo de for. Entonces, por cada número en el rango entre cero y cantidad, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos una variable que es registro, esta está vacía. Tenemos una variable estado que en este caso es una variable booleana, en donde estado es igual a falso.
y vamos a utilizar un ciclo de while. Entonces, while estado igual falso. Y aquí tenemos una variable que es categoría. Entonces, en la variable categoría pedimos que ingrese la categoría correspondiente. Puede ser 1, 2, 3 o 4. Y dependiendo de la categoría, pues le arroja un resultado. Entonces, un ejemplo, ¿no? En el caso de que seleccione uno, que es ciencia, lo que dice es que todo el registro, perdóname, es decir, que ciencia, la palabra ciencia se va a registrar o se va a almacenar en la variable registro. Y esto va a pasar a estado verdadero. Y así sucede automáticamente o sucesivamente con ciencia, literatura y tecnología. Lo mismo con historia. Registra historia o almacena historia en la variable registro y el estado es verdadero. En caso de que ninguna de estas se cumpla, igual dice que la opción es incorrecta y lo devuelve nuevamente al while para que vuelva y diligencie la categoría. En caso de que este sea verdadero, entonces se va a saltar aquí a esta parte de acá en donde vemos que el estado es igual a falso. Creamos otro ciclo de while donde dice que while el estado es falso y que puede intentar ejecutar este código. Sí, y lo ideal es que intente ejecutar este código en donde decimos que todo lo que, perdóname, que en registro, en la variable registro, se va a almacenar en números enteros lo que hay en la cantidad por el usuario, lo que digitó el usuario. Igual, el libro se va a almacenar lo que hay en registro y esto se pasa a estado verdadero. Si ninguna de estas se cumple, le va a decir que el dato ingresado es incorrecto y lo devuelve nuevamente el while, porque es un ciclo. Esto lo retorna a la variable libros. Ahora, vamos a crear una función que recibe las cantidades de libros por categoría y las multiplica por el valor de la constante correspondiente. Es decir, que para definir la función valor total vamos a necesitar de la variable cantidades, en donde decimos que la variable total es igual a 0 y vamos a hacer lo siguiente con cada una de las constantes. Entonces, total es igual al total, es decir, lo que tenemos en total, más las cantidades en el índice 0, 1 por la constante, que en este caso es ciencia. Y lo mismo hacemos con literatura, tecnología e historia. Esto retorna a la variable total. Ahora, para la función que procesa el valor total del inventario lo divide por la cantidad del total de libros, vamos a hacer lo siguiente. Para definir el valor promedio, la función valor promedio, necesitamos promedio es igual a lo que hay en valor total en la función valor total, que llama la cantidad categoría, que es una variable, dividida en la variable libros totales y esto retorna al promedio. ¿Sí? Ahora, vamos a crear otra función que recibe la variable con los datos ingresados y pues digamos que esto lo que hace es incrementar las cantidades en cada categoría según corresponda. Entonces, para definir cantCat, que esa es la cantidad por categoría, vamos a necesitar de la variable libros, vamos a crear un ciclo de for en donde dice que por libro en libros va a ser lo siguiente. Aquí vamos a crear un selector de match en donde lo que hace es validar el valor que tenemos en la variable libro cuando la constante es 0, ¿sí? Para ello, pues en el caso uno nos va a decir que va a tomar ciencia en donde la variable es cantidad categoría en el índice 0, 1, igual a cantidad categoría índice 0, 1, más el libro en el índice 1. Y eso va a ser automáticamente con literatura, tecnología, historia. Lo ideal es que se haga lo mismo pues en las cuatro categorías. ¿Listo? Ahora, vamos a crear la función que recibe los datos ingresados, suma los libros y retorna la suma total. Entonces, para definir la función total libros, vamos a necesitar los datos almacenados en la variable libros. Vamos a decir que la variable suma es igual a 0 y vamos a crear un ciclo de for en donde por libro en libros va a determinar lo siguiente. La variable sum es igual a la variable sum más el libro en el índice 1 y esto va a retornar a sum nuevamente. ¿Listo? Así se va a definir, pues digamos que la suma total de libros. Ahora,
Ya para finalizar, esta es la función que imprime como la cantidad de libros totales, bueno, lo que nos estaban solicitando al inicio del problema. Entonces, para definir la función imprimir libros totales, entonces vamos a lanzar una serie de textos. En el primero va a decir que la cantidad total de libros es igual a la variable libros totales. Para esta segunda, dice que el valor total del inventario es igual al valor que nos devuelve el valor total, que a su vez pues está o tiene la cantidad categoría, la variable cantidad categoría. En esta otra dice que el valor promedio de los libros es igual al valor devuelto por la por la función valor promedio. Y vamos a crear un ciclo en donde dice que por cat in